Buen día a todos los participantes. Daremos inicio a nuestro webinar de lanzamiento de producto. Si por favor, si alguien no está escuchando muy bien, puede colocar en las anotaciones. Me gustaría presentar nuestro equipo acá del webinar. Tenemos acá Epifanio Benítez, que es Key Account Executive para América Latina. Está con nosotros también Lucas Alpi, analista de soporte técnico. Fernanda Schmidt, especialista de producto. Y yo, Fabio Piuma, gerente de producto, daremos inicio al webinar de lanzamiento de nuestro producto. Muy bien. Entonces, gustaría agradecerles a todos por invertir su tiempo para venir a ver y descubrir qué es lo que estamos ofreciendo este nuevo producto como valor agregado al mercado. La idea no es gastar mucho tiempo en este webinar, sino transmitir el mensaje correcto para que puedan acceder a los clientes. Estamos seguros que ustedes irán a apreciar mucho este nuevo producto que estamos por presentar. Este webinar tiene una estrategia muy similar a los anteriores que hemos hecho, incluso un descuento muy bueno para la compra del primer lote de producto. Este webinar se está grabando y se pondrá a disposición de todos los asistentes que no pudieron verlo en vivo, o mismo a los que deseen verlo otra vez. Podrán hacer preguntas por escrito en la herramienta. Vamos a mostrar más adelante cómo. Durante la presentación haremos 2 rápidas encuestas, cuyo resultado podrá ser de interés a todos. Por lo tanto, vamos a presentar nuestro nuevo módulo de entradas y salidas con Ethernet, el DigiRail Connect. Luego discutiremos sobre Industria 4.0, de forma que ustedes puedan comenzar a acercarse a los clientes con, digamos, el primer piso o la puerta de entrada para la Industria 4.0. Podemos decir que es la Industria 4.0 en el real DIN con este nuevo producto. Muy bien, esta es la agenda. Por lo tanto, haremos una descripción general sobre la motivación de este producto y cómo podrá ser utilizado para resolver un problema en la industria. Nos gustaría mostrar los aspectos más destacados, las características principales del producto y sus aplicaciones. Con esta información, junto con la documentación adecuada, que ya está disponible en nuestro sitio web, ustedes podrán utilizarla en sus campañas de marketing y en el esfuerzo de preventa a los clientes. Al final del webinar tendremos un tiempito para responder a las preguntas más comunes escritas por el público de este webinar. Pero si alguna pregunta permanece sin respuesta, ustedes pueden acceder a su ejecutivo de cuenta de Novus, que en este caso es Epifanio Benítez, y sacar la duda. De todos modos, reuniremos todas las preguntas colocadas, haremos un filtro de las de mayor interés en común y enviaremos las respuestas a todos los asistentes del webinar. La discusión acá es la Industria 4.0. Como muchos fabricantes ya lo han abordado en el mercado, ya estamos en la 4ª revolución industrial y muchas publicaciones lo atestiguan y documentan de esta forma. De hecho, todavía hay un largo camino por recorrer, hay mucho por hacer. Esto significa que hay muchas oportunidades para suministrar los componentes para los proyectos de Industria 4.0. La Industria 4.0 es un conglomerado de tecnologías como sensores inteligentes, Internet de las cosas, Big Data, Analytics, conectividad, Edge Computing y inteligencia artificial. No importa el nivel de tecnología adoptada para la implementación de Industria 4.0, cualquiera de ellos irá a necesitar capturar las variables reales del campo, de la máquina o del proceso, y para eso necesitamos el sensor, el componente de entrada y salida para leer las variables reales y transformarlas en formato digital para procesarlas en los niveles superiores de la automatización. Otro problema es que la Industria 4.0 exige conectividad masiva con los dispositivos y con los puertos de enlace, con los gateways y con los sistemas en nube. La Ethernet industrial ya es una realidad en la industria.
porque casi todos los grandes fabricantes de sistemas de automatización, principalmente los fabricantes de PLC, ya tienen sus propios protocolos sobre IP, como Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP, Ethercat y otros más. La masa de datos generada y el intercambio de datos de la automatización moderna exigen una red de banda ancha, que sería exactamente la red Ethernet. Este hecho, la realidad de Ethernet industrial, forzó una convergencia entre la tecnología de la información, la TI, y la tecnología de automatización, la TA, dentro de la infraestructura de red IP de la industria. O sea que los dos equipos hoy tienen que trabajar juntos, TI y TA. Hoy eso ya es realidad. Todo esto parece muy complicado, teniendo en cuenta todas esas tecnologías de industria 4.0. Cómo las máquinas reales y los procesos reales tienen diferentes tipos de variables y, en consecuencia, diferentes tipos de señales para leer. Parece que cualquier automatización exige muchas tarjetas de entrada y salida para los PLCs. ¿Qué sucede si consideramos tener un módulo o una tarjeta de entrada y salida o de I/O con diferentes tipos de señales en un solo modelo y también conectividad Ethernet de banda ancha para implementar la captura distribuida de datos y aún algún manejo local de la señal? Esto debería simplificar la automatización para Industria 4.0. Si este dispositivo existe, se puede usar como multisensor inteligente, se puede usar para generar señales de captura, para generar, por ejemplo, un Big Data, o simplemente se puede utilizar como entrada y salida remota Ethernet para automatización clásicas con PLC. Si este dispositivo existe y es el DigiRail Connect, puede manejar entradas y salidas combinadas, entradas analógicas, salidas analógicas, entradas digitales, salidas digitales, todo en un solo modelo. Como otros productos Novus, las entradas analógicas son universales y aceptan muchos tipos de señales, así como las salidas analógicas que pueden configurarse según el tipo de salida. DigiRail Connect tiene una interfaz Ethernet nativa con el protocolo de servidor Modbus TCP, que se puede usar como esclavo en una red Ethernet. También tiene interfaz RS485 con protocolo Modbus RTU. El dispositivo cuenta con un puerto USB para configuración, diagnóstico y puesta en servicio. DigiRail Connect cumple con algunas aprobaciones y estándares de industria, lo que lo hacen robusto y confiable para cualquier tipo de automatización. Nuestra confianza en este dispositivo es tan abierta que ofrecemos 3 años de garantía. Es perfectamente adecuado para aplicaciones de industria 4.0. Entonces, la característica de entradas y salidas combinadas o mixtas es un punto destacado para DigiRail Connect. Puede leer entradas analógicas y digitales. Puede activar salidas analógicas y digitales. Esta característica de entrada y salida mixta es una versatilidad necesaria para la mayoría de las máquinas o procesos. La Ethernet nativa es un factor clave para considerarlo en una amplia gama de aplicaciones modernas que exigen conectividad. Por otro lado, la interfaz RS485 es un requisito imprescindible para mantenerla compatible con la automatización legada o antigua. Y el puerto USB local permite al usuario o técnico instalador configurar, diagnosticar y poner en marcha o poner en servicio fácilmente con una computadora portátil o un notebook. Además, DigiRail Connect ofrece algunas funciones avanzadas para el procesamiento de señales. Las entradas digitales se pueden configurar como contador para medir señales pulsadas, por ejemplo, de caudalímetros. Además, el tiempo de activado y desactivado de la entrada digital se puede integrar, sumar, por ejemplo, para medir el tiempo de máquina o procesar un contador de horas de activado y desactivado. Eso muy útil, por ejemplo, para medición de OEE. La salida digital se puede configurar para que funcione como una salida de pulso de duración limitada o para trabajar como una salida de modo de tren de pulsos. Veremos más detalles en los slides más adelante.
Bueno, con relación a las características técnicas, como mencionamos antes, DigiRail Connect tiene un puerto USB, interfaces Ethernet y RS485. Funciona como esclavo en red, ya sea en Modbus RTU sobre RS485 o esclavo Modbus TCP sobre Ethernet. El dispositivo puede ser alimentado con una fuente de alimentación de 10 a 36 volt corriente continua, que es una amplia gama de fuentes de alimentación. Ofrece dos entradas analógicas universales que aceptan varios tipos de termocupla. Por ejemplo, termocupla J, K, T, N, E, R, S y B. También acepta PT100, PT1000, NTC y señales comunes de estándar industrial, 0 a 60 milivolts, 0 a 5 volt, corriente continua, 0 a 10 volt, 0 a 20 miliamperes, 4 a 20 miliamperes. Todos los tipos de entrada son configurables por software. Las entradas analógicas están aisladas eléctricamente del resto de la electrónica de DigiRail Connect. Además de eso, tiene 4 entradas digitales. Estos canales digitales son adecuados para recibir señales eléctricas de contacto seco, NPN, señales NPN y PNP, y la frecuencia máxima detectada por la entrada digital es 250 Hz para los tipos digitales NPN o PNP. Para contacto seco, la frecuencia máxima de detección es 10 Hz. El DigiRail Connect modelo Rich Analog Mix, que llamamos RAMix, es lanzamiento de este producto, tiene 3 salidas digitales o otro modelo, 2 salidas relé, seleccionadas en tiempo de la compra. O sea, los modelos, hay 2 modelos. El modelo con salida digital es a transistor, y la opción a relé tiene un relé, son 2 relés, un relé SPST y uno SPDT. O sea que uno con salida NA, otro NANF. Las salidas analógicas poseen 3 tipos de señales. Señal de salida 0 a 20 mA, salida 4 a 20 mA o 0 a 10 volts. Todas pueden ser configuradas por software. Las salidas analógicas también están aisladas eléctricamente del resto de la electrónica del DigiRail Connect. Las entradas digitales pueden realizar diferentes funciones que se pueden definir durante la configuración del dispositivo. La primera función es el estado lógico, que permite que el dispositivo relacione los niveles de voltaje a su estado lógico. La segunda es la función contador. Permite que la entrada digital cuente una cantidad de pulsos recibidos en sus terminales. La tercera función sería la función integrador on-off, que permite la integración de los intervalos de tiempo medidos con la entrada digital en el estado 0 y en el estado 1. Estas informaciones son cargadas en variables separadas en la memoria del dispositivo. Esas variables, ya sea contador o integrador, son variables retentivas, lo que significa que el DigiRail se puede apagar, cortarle la alimentación y las variables van a permanecer seguras en la memoria y luego que se recupere la energía del dispositivo, automáticamente se recuperan los valores anteriores. Las salidas digitales tienen 3 modos de actuación. El primer es el estado lógico, que reproduce el estado lógico configurado a partir del estado físico. El segundo modo de actuación es el modo pulso, donde la salida se activará durante un intervalo de tiempo específico y luego volverá al estado desactivado. Y el tercer modo de actuación es el tren de pulsos, donde la salida creará una serie de pulsos con una duración definida. Luego de la secuencia de estos pulsos, del tren de pulsos, la salida digital volverá al estado desactivado. La interfaz Ethernet posee protocolo servidor Modbus TCP, que ya mencionamos anteriormente, lo que significa que puede ser esclavo en redes TCP, y la interfaz RS485 posee protocolo Modbus RTU maestro esclavo
Esto es interesante. El uso normal es como esclavo de una red Modbus, pero el DigiRail Connect puede ser utilizado como un gateway, como un puerto de enlace entre una red Modbus TCP y una red Modbus RTU. Más adelante vamos a ver la topología para comprender mejor cómo funcionaría como un gateway. Finalmente, la configuración de todos los parámetros de DigiRail Connect se realizan a través del software NXperience, que puede configurarlo por USB o todavía es posible configurar por la conexión Ethernet. Bueno, la resolución es de 16 bits para las entradas analógicas y 12 bits para las salidas analógicas, lo que es suficientemente muy bueno para la mayoría de las aplicaciones para captura de variables de máquinas o procesos en la industria. La precisión es el 0,2% del rango para termocuplas, más o menos la incertidumbre de la temperatura de la unión fría. Para todas las demás señales de entrada, la precisión es del 0,15% del rango. Esto incluye el PT100, el PT1000, el NTC y las señales de miliamperes, volt y milivolts. Las condiciones de funcionamiento de DigiRail Connect son de menos 20 a 60 grados Celsius, para temperatura, y las condiciones de humedad son de 5 a 95% sin condensación. Una innovación para un módulo de entrada y salida que estamos introduciendo es la simulación de entradas y el forzamiento de salidas por software, características que son muy valiosas para una puesta en servicio en planta. Con relación a la configuración del dispositivo, que se realiza con el software NXperience. Es el software de configuración compatible con DigiRail Connect, muchos ya lo deben conocer, y está disponible ya en nuestro sitio web, donde puede ser descargado y utilizado libremente. El software permite configurar todos los parámetros mediante la conexión USB o conexión Ethernet, lo que es muy interesante. Además, ofrece monitoreo de entradas en tiempo real, ofrece la simulación de las entradas, tanto analógicas como digitales, y forzamiento de salida también, tanto salida analógica como salida digital. Y además, la configuración de todos los parámetros y todas las funciones avanzadas para las entradas y salidas digitales que vimos anteriormente. Así es el DigiRail Connect. Su montaje es en el riel DIN y tiene conectores desenchufables. Su diseño moderno y delgado ofrece un factor de forma pequeño para instalación en paneles. Contiene LEDs individuales para cada entrada y salida, mostrando el estado real de las entradas y salidas, permitiendo una simple inspección visual del estado de la salida, de la entrada o la salida. Y las interfaces RS485 y Ethernet se encuentran en la parte inferior de la carcasa del dispositivo, junto con la entrada de fuente de alimentación, dándole un design un poco más escondido de esas conexiones. También tiene en la parte frontal 3 LEDs de estado, Power, Com y Status, siendo que el LED Status titila cuando hay un error en la entrada, en el módulo de entrada y salida. Acá podemos verificar las interfaces de comunicación Ethernet y RS485 en la parte inferior de la carcasa y la USB en la parte frontal del dispositivo. Con respecto a la integración con otros sistemas, el protocolo Modbus que tenemos disponible en dispositivo es ampliamente utilizado en la mayoría de los PLCs, en la mayoría de las HMIs y eventualmente en registradores de datos, data loggers, y también en prácticamente todos los sistemas SCADA disponibles en el mercado. Novus ofrece nuestro SuperView SCADA y el FieldChart DAC, Data Acquisition, ambos ya compatibles con DigiRail Connect. Con respecto a las topologías para DigiRail Connect, esta es quizás la más demandada en el mercado de automatización, las entradas y salidas remotas.
Puede utilizarse el DigiRay Connect como extensión de entrada y salida nativa para la mayoría o gran parte de los PLCs del mercado de interfaces hombre-máquina, o sea, las HMI y algunos registradores de datos, ya que la mayoría de ellos ya contiene una solución de driver de comunicación para Modbus, tanto en la red RS485 como en la red Ethernet, RTU y TCP respectivamente. Nuestro Field Logger, por ejemplo, puede usar el DigiRail Connect como variables remotas de la RS485 para registrar varias señales de memoria en algunas aplicaciones. Otra topología interesante es el uso como gateway de una red Modbus TCP a una red Modbus RTU. El host de la red en este ejemplo, que es el SCADA, puede comunicarse con cada dispositivo individualmente en la red RS485 desde la red Ethernet de forma transparente. DigiRail Connect simplemente repasa los mensajes TCP recibidos a la red RTU como si fuera un maestro. Las respuestas son repasadas de vuelta al host en formato TCP. Existe una amplia gama de aplicaciones para el DigiRail Connect. En la mayoría de los casos, puede reemplazar para la automatización de máquinas pequeñas varios módulos de entrada y salida, con su característica de entradas y salidas combinadas, trabajando junto con una PLC o una HMI o aún un panel PC. Para entradas y salidas distribuidas para captura de datos, incluso entradas y salidas remotas, es la solución valiosa debido a su versatilidad en las interfaces de comunicación. Acá me gustaría mostrar, finalmente, esta es la familia de modelos de DigiRail Connect que estarán disponibles. Estamos lanzando en este momento el Rich Analog Mix, el modelo RAMix, o sea, son las entradas analógicas ricas, digamos, ofrecido en dos modelos, con salidas digitales o con salida relé. Tienen el mismo número de entradas analógicas, salidas analógicas y entradas digitales, y salida relé, salidas digitales, digamos, el modelo con salida digital son 3 y el modelo con salida relé son 2. Entonces, los modelos que estamos lanzando ahora son los que están circulados en rojo. Los otros modelos, los modelos a la derecha, el Digital Mix o el D-Mix, cuentan con entradas y salidas digitales apenas, pero sí de alta densidad. Estos van a ser lanzados en secuencia, en breve. Nuestro compañero Epifanio puede después pasar una estimativa de cuándo será lanzado el próximo dispositivo. Bueno, finalmente intentaremos responder en vivo algunas preguntas hechas durante el webinar. Si eventualmente alguien no escribió la pregunta, puede utilizar este tiempo para hacerla en la herramienta. Y utilizando el DigiRail Connect como gateway en una red, él funciona como maestro de la red Modbus RTU. La respuesta es no. Él simplemente habilita para que el host, como vimos en la figura de la topología, el host es que manda la pregunta, él simplemente repasa. En aquel momento donde repasa la pregunta, sí él funciona como si fuera un maestro, pero en realidad él no es un maestro. Él simplemente atraviesa, repasa los mensajes y repasa de vuelta al host de la red. Solamente un aviso, las preguntitas, si ustedes pueden ponerle en el icono QIA y no en el chat, porque ahí quedan registradas como preguntas y respuestas. A ver si tenemos una segunda pregunta, un momentito. Hay una pregunta diciendo qué tipo de cliente iría a requerir un modelo solo con entradas y salidas digitales específicamente. En realidad hay mucha automatización de máquinas que pueden requerir solamente señales digitales. Entonces puede servir como extensión de una PLC que tenga pocas entradas y salidas, puede ser extendida
a través de la Ethernet o de la RS485 para que pueda ser posible leer más señales digitales. Hay otra preguntita acá que, ¿qué pasa con las salidas si existe una falla en la comunicación, en la conexión? Sea cual sea la conexión RS485 o Ethernet, si ocurre una falla de comunicación, o sea, si queda algún tiempo sin tener una comunicación, existe un parámetro llamado watchdog de la conexión que si pasado ese tiempo no viene más comunicación, o sea, que es detectada una falla de comunicación, el dispositivo va a mostrar o va a salir con el último valor conocido hasta que la comunicación sea restablecida. Cuando la comunicación se restablezca, va a asumir los valores que vienen por la comunicación. Hay una pregunta referente a que por qué hay apenas 2 entradas analógicas en el dispositivo y no habría más entradas analógicas. Justamente fue una cuestión de decisión de requisito de producto. Tiene su aplicación, tiene su mercado, y claro que justamente esta presentación, este webinar, es para captar el feedback de ustedes que son el canal distribuidor de América Latina, y sus impresiones, sus opiniones son importantes, y nada impide que en un futuro muy próximo podamos generar modelos un poco distintos, digamos, con más entradas analógicas o menos, para conseguir abrazar otras aplicaciones. Entonces, muchas gracias por las opiniones. Es importante que sepamos sus impresiones con respecto al producto. Hay una pregunta si las salidas analógicas son apenas retransmisión. En realidad sí, retransmisión por comunicación, por la comunicación o RS485 o Ethernet. Digamos que no hay, en este módulo, es módulo de entradas y salidas, no tiene un algoritmo para poder hacer con que la salida sea un resultado de un algoritmo. Es simplemente un módulo de entrada y salida. Hay otra pregunta acá, si es posible integrar el DigiRail Connect en la Novus Cloud. En realidad, el dispositivo tiene el protocolo de comunicación Modbus TCP. Él es un esclavo de la red, como habíamos mencionado. No tiene el protocolo del tipo push. O sea, si tuviera el protocolo MQTT, en teoría podría publicar, pero no, este modelo no tiene. Puede ser una idea interesante. Si ustedes creen que es interesante tener un modo que pueda publicar dentro de la nube, por favor, ustedes pueden colocar sus sugerencias. Muy bien. Creo que hay bastantes otras más preguntas. Nosotros tenemos todas ellas registradas en la herramienta y vamos a enviar eventualmente todas las preguntas más comunes o individualmente. De cualquier forma, me gustaría agradecerles a todos ustedes que asistieron a nuestro webinar, que invirtieron su tiempo. Ustedes pueden consultar nuestro sitio web. Ya está toda la documentación técnica y comercial, folleto comercial, manual sobre DigiRail Connect. Ya está disponible en el sitio. Y muchas gracias otra vez. Les deseo todos muy buenos negocios y hasta pronto.